Un saludo, Andrés, un saludo a la audiencia de Fogón en Fogón, llegando ya prácticamente al fin de este año 2021, que por estos lados del río muchas alegrías no nos trajo. Salud y por un mejor 2022. Bueno, sí, un saludo, un abrazo a todos ustedes y a la audiencia, por supuesto. Y bueno, estamos terminando un año muy difícil, donde si en el año anterior se había aprobado la Ley de Urgente Consideración, la LUC, en este año se aplicó. Y entonces, bueno, estamos viendo las consecuencias, ¿no? Aquí de este lado entonces de economiapolitica.uy, el saludo viene de parte de Gabriela Cultelli y Y de... Héctor Taján. Y bueno, y comentar un poco más que el año que pasó o en relación al año que pasó, el año próximo que viene. Y teníamos por ahí, por ejemplo, los datos recién salidos de el BCU en relación al del Banco Central del Uruguay en relación a el crecimiento o no crecimiento, ahora vamos a ver, rebote en B o no rebote en B, ahora vamos a ver, de la economía y del Producto Bruto Interno. Para que hubiese sido como prometió la ministra, que luego, por suerte, hacia el final del año pasado recién achicó un poco, para haber sido un rebote en B, recordemos que en el año 2020 caímos casi un 6%, casi un 6%, un 5,9% fue la caída del Producto Bruto Interno en el 2020. Por tanto, si se hubiera dado, como dijo la ministra, el crecimiento hubiera tenido que estar alrededor del 5,5-6%. ¿Que hubo crecimiento? Sí, evidentemente hubo crecimiento. Ahora muy lejos de ese casi 6%, muy lejos. No sé, Héctor, que estuviste viendo un poco esos números que quería. Sí, sí. Bueno, es según como la información del Banco Central, según cómo se maneje, ¿no? El Banco Central mide el crecimiento según lo último que tiene estimado, que es al tercer trimestre de este año, es decir, a septiembre, el trimestre julio, agosto, septiembre, comparado con el trimestre julio, agosto, septiembre del año 20. Evidentemente, el trimestre julio, agosto, septiembre del año 20 fue bastante bajo. Por lo tanto, ya no estamos comparando con algo bajo. Bueno, comparado entre trimestres, el aumento fue del 5,9%. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, pero es entre trimestres. Lo que estaba diciendo Gabriela Es es, anual, lo que yo dije. el decrecimiento fue anual. Entonces, supongamos que en septiembre, en ese trimestre de septiembre, terminara el año. Y entonces nosotros lo que hacemos es, bueno, vamos a ver cuánto sumó el PBI anual a septiembre de este año con cuánto había sumado a septiembre el año pasado. Y ahí las cosas cambian, porque el crecimiento es de 2,5%. Lo ¿Sí? que nos dice que cuando termine el año, muy por encima de eso no va a Y estar. bueno, las estimaciones nuestras que estamos haciendo por el momento son inferiores al 3%. Hay algunos que se ubican un poco más del 3%, pero va a andar en ese orden. Por lo tanto, un crecimiento del 3% en el 2021 jamás podrá equiparar a un descenso del 5,9% en Casi el 2020. doble. O sea, decir, como dice búsqueda hoy, que se alcanzaron los niveles pre-pandemia, es decir, los de anterior a prácticamente a Y va 2019, a tener que esa es la demostrar prepandemia,
Es muy No difícil. dan, Sí, no yo dan. estuve mirando un poco por encima y lo que hacen son unos dibujitos con el dólar. Es Ah, decir, bueno, ese es el chiste con los pasan el dólares. PBI al dólar, y bueno, Sí. sí, es como el manejo de cifras, ¿no? Pero yo lo otro No que es la me, primera vez que lo hace. sí, lo otro que yo me Es quería un cuento viejo ese. Gabriela, es a lo siguiente. ¿Qué tipo de crecimiento fue? Bueno, Sí, sí, a eso precisamente íbamos. Porque decimos, bueno, está, capaz que crece entre un 2,5 y con suerte 2,7, 2,3, perdón, 3. ¿Para quién fue ese crecimiento? Ese es el problema, y el problema más grande, porque el problema no es crecer, el problema es crecer con todos, seguro, ¿no? exactamente. Pero aquí vuelve a ver una montonada de gente que no se enteró que hubo crecimiento, porque para enterarse tienen que enterarse en sus bolsillos. Vuelve el crecimiento sin distribución. Exactamente, vuelve el modelo que tuvimos en los 90, por eso decimos vuelve el modelo neoliberal, no solo por eso, sino también por la intención de privatizaciones y otras cosas, el modelo excluyente de los 90. Y esto se muestra en el consumo de los hogares, pero adelante, Sí, Héctor. porque es decir, el nivel de actividad económica medido por el Producto Bruto Interno tiene una conformación que tiene que es, bueno, aquellos bienes que se produjeron para el consumo, ¿m? Fundamentalmente para el consumo de las familias, para los bienes que se produjeron para la inversión y los bienes que se produjeron para el consumo, para la demanda externa, es decir, para las exportaciones. Bien, los bienes que para la inversión y los bienes exportados, esos aumentaron, ¿sí? Y lo que disminuyó fue el consumo de los hogares, en ambos casos. Midámoslo como lo midamos en esas dos cosas que nosotros decíamos. Variable que mantenía el nivel del PBI, el crecimiento del PBI durante todo el Bueno, periodo frente amplista. claro, No solo, pero fue una variable muy el importante. consumo de los hogares está muy cercano al 75% de todo el PBI. Es decir, es un elemento central, ¿no? Bien, ese consumo, por lo tanto, que no se pudo amplificar porque el empleo no se recuperó, sigue por debajo de los niveles prepandémicos, como dice O búsqueda. sea, se perdieron miles de empleos durante la pandemia, pero algunos se recuperaron, pero unos tantos miles no se recuperaron. Y ese es uno de los problemas. El otro problema, el problema de los ingresos. No Claro, solo de los ingresos salariales, sino de los ingresos de los más pobres, de las pequeñas y medianas empresas, las microempresas, los feriantes. Esto cuando basta pasar por el Paso Molino o por cualquier feria montevideana, sobre todo en estos días, para ver eh, paisajes que ya hacía mucho tiempo que no veíamos. claro. Bueno, entonces, pero eso es difícil, es una medición más complicada. La que nosotros podemos acceder por el momento es la de ocupación y salario. Ya hablamos de ocupación. Y salario también viene en baja continua. ¿M? Y cuando hablaste del modelo neoliberal, el modelo neoliberal se ha particularmente centrado, ¿m? en el mercado laboral. Es decir, en el tema de la ocupación, las remuneraciones y en la negociación salarial. Y hoy con varios conflictos reprimidos, ¿no? Ahí es donde se está Ahí está la LUC. concentrando. Entonces, aquí Y ahí tenemos está la un necesidad que crecimiento, tenían de la LUC. claro, entonces aquí tenemos un crecimiento con dos cosas que tienen, con dos caras de la moneda. Es decir, por un lado tenemos la baja del consumo por ocupación y menor salario, pero a su vez esa ocupación, ese menor salario que está por debajo de la productividad es el que está
bancando las mayores ganancias y por lo tanto la mayor inversión de los Y no empresarios. nos olvidemos que a los salarios están unidas las jubilaciones y pensiones en este país. Sí. A la suerte de los salarios se une la suerte de los jubilados O sea, y pensionistas. no distribuir para que haya mayor crecimiento. Es al revés de todo esto, porque la no distribución es aumentarle la ganancia, aumentar la tasa de plusvalía para que haya un crecimiento económico sin distribución. Y habrá que esperar para el año que viene, que sea en medio minuto. Sí, parece que las tarifas no van a aumentar de aquí al 27 de marzo. Ahora, agarrémonos en abril, sobre todo si perdemos. Hay que sujetarse, que la que viene es dura, muy dura. Bueno, Sí, es otro panorama. Después Sí. del 27 de marzo es Sí. otro panorama. sí. Bueno, un saludo, un abrazo fraterno, sororo, como se dice en estos tiempos, a los abrazos hermanados de una y otro lado de estas orillas de este Sí, claro, río. claro, estamos juntos y vamos a seguir siempre unidos, así que nos decimos en forma conjunta, adelante, buen año y nos seguimos viendo.